El petróleo ha supuesto o ha hecho posible la construcción del mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? Indudablemente nosotros estamos en la parte del mundo que se ha beneficiado de este estado de cosas, ¿no? Es decir, que estamos en los países del norte, que consumen una cantidad de energía que es sustancialmente mayor que la media mundial, ¿no? Y que como consecuencia de ello disfruta de ese estado de cosas, ¿no? Podríamos decir que en los últimos 200 años, es decir, desde el inicio de la revolución industrial, desde la aparición de la era de los combustibles fósiles, han sido los espacios centrales, ¿no?, los países del norte, los que se han beneficiado de este estado de cosas, ¿no? El siglo XIX fue el siglo del carbón, el siglo que permitió el dominio del mundo a los países europeos, a las potencias europeas. El siglo XX ha sido fundamentalmente el siglo del petróleo, pero no exclusivamente, ¿no? La producción de carbón se ha multiplicado por 6 veces a lo largo del siglo XX y también se ha iniciado la explotación del gas natural. Indudablemente el siglo XX está marcado por el petróleo, pero digo que también se ha incrementado el uso de otras fuentes energéticas fósiles, ¿no?, carbón y gas natural, al mismo tiempo que se expandía brutalmente la del petróleo. Y se ha iniciado también la producción nuclear, ¿no? Es decir, que ese flujo energético enorme ha tenido lugar fundamentalmente en los espacios del norte. Y nosotros hemos sido los espacios del planeta que nos hemos beneficiado de este estado de cosas, ¿no? Pero las desigualdades sociales mundiales se han multiplicado enormemente en estos 200 años, sobre todo en el siglo XX y muy especialmente, digamos, que en los últimos 30 años, ¿no? Entonces es un mundo insostenible, aparte de ser un mundo tremendamente injusto y con un impacto ambiental tremendo, ¿no?, como lo estamos viendo. A lo largo del siglo XX y sobre todo en su segunda mitad, pues las guerras que están asolando Oriente Medio, donde están 2/3 de las reservas mundiales del petróleo, pues tienen mucho que ver, ¿no? Es el espacio con más conflictos del mundo, o la existencia de la guerra de Irak en la actualidad, de la intervención de Estados Unidos en Irak o en Afganistán de la OTAN, pues tiene que ver con el hecho que 2/3 partes del petróleo mundial están ahí y que, digamos, que gran parte también del gas natural del mundo está en lo que se ha venido a denominar la elipse mundial del petróleo y del gas, que está entre Siberia Occidental, Asia Central y los países de Oriente Próximo y Medio, ¿no? Entonces no podemos entender los conflictos que hoy en día están asolando el planeta sin relacionarlos con el acceso a los recursos energéticos, ¿no? Lo que está ocurriendo también, por ejemplo, en Sudán, en Darfur, ¿no? Ahí hay petróleo y está China controlando o el acceso a esos recursos, o los conflictos que están empezando a asolar Chad, ¿no? Entonces, cuando uno va viendo los conflictos que hay en el mundo, la mayoría de ellos tienen que ver con el control del acceso a los recursos naturales y muy especialmente de los combustibles fósiles. Muchos países que tienen esos recursos, el tener esos recursos es una tragedia más que una bendición para sus pueblos, ¿no? Es decir, que en muchos casos, cuando el Estado es débil y es corrupto, ¿no?, son las élites de esos estados los que se benefician, pero no el conjunto de sus poblaciones, que ven atravesar el petróleo y el gas que disponen para exportarse a los países centrales, pero que no se benefician de esas rentas y, es más, sufren en muchos casos el impacto de su extracción, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, en el delta del Níger, donde las poblaciones indígenas están siendo desplazadas desde sus territorios, ¿no?, por la explotación del petróleo, ¿no?, o por la explotación del gas, ¿no? Y entonces, digamos que, por eso digo que en muchos casos es más bien una maldición más que una bendición para sus pueblos. Que la proyección de la agencia, que es la Agencia de los Países del Norte, ¿no?, de la OCDE, pues es incrementar el consumo energético de ahora al 2030 en un 60%. Es un incremento brutal para mantener el crecimiento económico. Y de esa proyección el 85% quedaría garantizado por combustibles fósiles, ¿no?, petróleo, gas natural y carbón. Claro, eso significa emitir una cantidad de CO2 a la atmósfera impresionante, va totalmente en contra de las recomendaciones de Kioto. Entonces, bueno, no cuadran o no casan las cifras, pero sobre todo no casan porque probablemente dentro de poco se va a iniciar el declive energético mundial como consecuencia del pico del petróleo, es decir, el momento a partir del cual no sea posible poner más oferta de crudo en el mercado. Es, yo creo, que la situación por la que estamos atravesando en estos momentos. Y a partir de ese instante,
pues el declive de la producción energética va a ser muy abrupto, ¿no? Entonces vamos a entrar en un mundo totalmente nuevo del que sabemos bastante poco, ¿no? Con energías renovables este modelo no se mantiene. Entonces, es decir, este modelo no se puede sustituir por otro que en vez de funcionar con combustibles fósiles, este modelo funcionase con energías renovables. Nueva York, Tokio, Londres, Madrid, etcétera, no podrían funcionar en base a energías renovables, ¿no? Y eso tiene que quedar claro. Tendremos que pasar a un modelo sustancialmente distinto del actual. Indudablemente eso no se podrá hacer en el corto o medio plazo, no va a ser una transición para nada sencilla y tendrá que ser una transición consensuada, con importantes debates ciudadanos y además una transición que debe ser justa.